Bueno, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 4 de marzo del año 2026. El día de hoy pues vamos a tener una plática por demás interesante porque es tendencia en las redes sociales, ya todo el mundo habla de esto y voy a dejar que la doctora Flora Alma Lenz Ramírez, que va a ser nuestra ponente del día de hoy, nos hable del juego, identidad o conducta de riesgo, hablando de los Terians. La doctora Flora Alma Lenz Ramírez es egresada de medicina del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y su especialidad de psiquiatría, reconocida por la UNAM, hizo alta especialidad en psiquiatría del adolescente, también de biología molecular y genética psiquiátrica, y recientemente fue presidente del Colegio de Psiquiatras del Estado de Veracruz. Es un gusto para mí cederle los micrófonos a mi colega y amiga, la doctora Flora Alma Lenz Ramírez. Adelante, Flora. Hola, buenas noches a todos. Me da mucho gusto venir a hablar de estos temas que están generando como mucho ruido y a veces me pareciera que hasta un tanto de confusión. Hay muchos memes o muchos videos que pueden causar gracia, pero no por ello es desinformación, ¿no? Esta parte de hay que castrarlos, hay que darles croquetas, hay que alguna artista famosa llegó a decir hay que patearlos, ¿no? Hasta que se les quite la idea. Cuando lo oí me quedé así, ay, chicos, qué rudo, ¿no? Pero bueno, está generando mucha controversia este tema. Por eso creo que es muy importante desde la parte de la medicina basada en evidencia, desde la parte científica, abordarlo sin todo este ruido cultural, todo este ruido de estigma o todo este ruido personal que cada uno de nosotros tenemos sobre qué y cómo manejar a estos jóvenes. Entonces, desde la medicina basada en evidencia, poder abordar esto sin llegar a dar alguna otra visión personal de yo creo que hay que, como, ¿no? Como los niños que se metían el dedo, hay que untarle chile para que dejen de, ¿no? O como muchas otras cosas que iremos viendo en esta presentación de que a veces se puede tener una visión que genere mucha angustia por los padres y que por eso mismo el médico sienta que tiene que dar una respuesta, aunque sea muy desde lo personal y no desde la base científica. Entonces, vamos a ir como con esta línea científica sobre estos temas, ¿sí? La siguiente. Hay dos videos ahí, doctor, le puede dar clic a los dos, para que se mueva, que los dos al mismo tiempo eh, arranquen. No se ve el segundo, se me hace raro. Si no, por lo menos darle ese y le Per- pongo la per- per- música. El segundo Permíteme es porque música. mandaste el video por separado
y Son dos apenas videos está, insertados en la misma diapositiva sí, para darles clic pero a no los está, dos. no están cargados en la diapositiva. Somos mexicanos, somos doctores. Pero ninguno de los dos, Ninguno de ni los el de dos. las... Apenas los estoy bajando porque al clicarle dice bajar archivo y apenas se está bajando el archivo. Es que Bueno, mandaste la presentación sin haber cargado los archivos de video. según yo, como están en Google, estaban y yo estuve en mi Google, Sí, obviamente, pero los estuve en viendo ese y caso, viéndolos, pero no lo probé sí, pero en ese desde otra caso, cuenta. cuando los guardas en Google, tú lo tienes que pasar en la presentación. Si yo lo paso en la presentación, no estoy en tu Google y Sí, entonces por no eso tengo. dije, no, se me pasó probarlo desde otro Google, como lo es, o sea, desde otra cuenta de Google, probar que sí se abriera. Eso me faltó. Pero bueno, hablando un poco de esto en lo que entramos al video que van a ver, bueno, es video y música con con una canción que creo que todos recordamos, el de Epa, fuiste Pachuco, ¿no? A ver, permíteme Tráesela, porque tráiler. hay gente que tiene su micrófono abierto y ya sé en lo que lo cierro. A ver, ahora sí, vamos a ver. Aquí debe Esta de estar canción ya. de Pachuco, todos podemos recordarla. ¿Ya están Ay, las dos cargadas? bueno, nada más el video que se descargó. El de las imágenes. Eh, Bueno, si no, no importa. Usted ponga el de las imágenes y yo pongo el de... bueno, ahí está el video corriéndose. Creo que lo están viendo, ¿no? Ajá, pero tengo que ponerle la música. A ver, empiezo entonces, lo regreso. En cuanto oiga la música, lo corro el video. Arránquelo. Creo que eso fue todo el video. Sí, Ah, era nada sí, más para que estuvieran viendo las imágenes sí. a través del tiempo de cómo los jóvenes o los adolescentes o jóvenes han ido mostrando su identidad. Si se fijan, la música de Pachuco es justo un joven diciéndole a su papá, Epa, fuiste Pachuco, también te regañaban, ¿no? Y todo, o sea, si escuchamos la canción, vamos viendo cómo en las diferentes épocas siempre ha habido como esta manera de que los jóvenes adolescentes tratan de expresar su identidad liberándose de lo que ven en sus padres. Es parte normal del desarrollo de la adolescencia, romper con lo que son los padres y tratar de buscar su propia identidad, a veces de manera más exagerada que otras, ¿no? En las épocas de 1940, cuando pues todo era como más carestía, más guardar, ¿no? Guardar
o sea, por todo lo de las guerras y todo esto, pues era entre más se ahorrara. Y pues los pachucos eran ropa muy holgada, que requería mucha tela, ¿no? O después en los 60, los bailes precaminosos de Elvis Presley, donde las muchachas iban y gritaban y se desmayaban. O los 70, ¿no? Cuando estaban todos los hippies y bueno, ahí estaban con su amor y paz, pero pues a veces era mucho amor, ¿no? Entonces, ahí había que cuidar más bien como de enfermedades de transmisión sexual o embarazos o cosas por el estilo. A ver, permíteme porque alguien tiene su micrófono abierto y se vicia el sonido. Ya, ahora sí. Y como por eso vemos aquí en esta imagen, pues el pánico moral de cada generación, ¿no? El cómo está gastando tanta tela, cómo están comportándose con esas actitudes o cómo tienen esos bailes eróticos, cómo mueven así la cadera de inmorales. O en los 70s, pues toda esta parte hippie, como los papás que venían a lo mejor de Vietnam o que venían de alguna situación de cada país muy particular, veían a los hippies como una manera de cómo pueden buscar esa libertad, o sea, no, hay que trabajar, que busque un trabajo, que se ponga a hacer algo productivo de su vida. O sea, no, la parte de se van a viajar porque todo es amor y paz, rompía los esquemas de los adultos. Y bueno, en los 80s, con todos los punks o los skinheros, los metaleros, ¿no? Con Kiss y el que no pongan esos discos que suenan al revés porque seguramente hay algo diabólico en esas canciones. Y bueno, estaba como toda esta parte de los emos, ¿no? Que también estaba como, ay, están, o sea, ¿qué les pasa a estos jóvenes o los vampiros y góticos? Era que porque hace tanto calor, porque se visten de negro, ¿no? O están de luto, ¿qué les pasa según cada lugar? Entonces, siempre ha habido estas quejas o este asombro del adulto por lo que están haciendo los jóvenes en busca de su identidad. Y pues bueno, ahora, desde el 2024, 25, se empezó a hablar de los Terians y ahorita en el 26, pues es un boom mundial. No significa que no estuviera desde antes, como lo vamos a ir viendo en esta presentación, pero bueno, el inicio del boom empieza en el 24-25, ¿no? Como los primeros chispazos, y bueno, ya ahorita pues ya hay como hasta en Latinoamérica y en nuestro país. Y pues bueno, siempre ha estado ese pánico de la moral en las generaciones. Y pues hay una frase muy típica que yo creo que todos ya conocen o todos los que han estado con algunas clases que tienen que ver con adolescentes, que es, los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen malos modales y desprecian a la autoridad, muestran falta de respeto a sus mayores, contradicen a sus padres y tiranizan a sus maestros. Es atribuido a Sócrates en el 470 o 399 antes de Cristo. Desde entonces ya se decían esas mismas palabras. Entonces, nuestra rigidez frente a la adolescencia es milenaria. La siguiente. Ahora, diagnóstico situacional clínico y cultural. Viendo qué es exactamente un Terian. Definición. Persona que se identifica a un nivel psicológico o espiritual integral como animales no humanos y comúnmente son lobos, zorros o felinos. O bueno, aquí en Latinoamérica hay muchos perritos y hablan de razas, chihuahuas, según la raza que le guste al niño o adolescente, es la raza que dice que es, ¿no? Pero, pero bueno, son con lo que generalmente se identifican. Hay unas palabras que
si estamos tratando con niños o adolescentes para entender un poco más de lo que están hablando, son los quadrobics, que es este deporte o ejercicio físico, que es imitando los movimientos de los animales en cuatro patas. Corren, saltan, hacen piruetas, ¿no? Todo en esta línea de ejercitarse, pero como quadrobics. Y GEAR es el uso de indumentaria y accesorios, que son las máscaras, las colas, las orejas. Y pues bueno, esto es para demostrar o para externalizar lo que están sintiendo en esa búsqueda de identidad. Y algo bien importante es que ya hay merch, ya hay como personas que se dedican a la venta de esto, generalmente dentro de sus mismas comunidades, los que son más artistas, ¿no? O más curiositos, diría mi abuelita que tiene curia, ¿no? Que hacen como cositas, empiezan a hacerlos y a vendérselos a sus amigos o a la parte de la comunidad. Entonces, pues ya hay hasta todo un negocio ahí que se está creando. Los shifts, que son momentos donde los pensamientos o sensaciones se vuelven más animales, la sensación de tener una cola o garras, aunque físicamente no existan. No hay pérdida del juicio de realidad. Esto es bien importante. Ellos saben que son niños o adolescentes o humanos, o sea, lo saben, pero espiritualmente se pueden sentir, así como los hippies hablaban mucho de esta parte de espiritualidad y estoy con la tierra y ahora me renombro y ya no me llamo fulana, ahora soy luna o ahora soy lluvia, ¿no? Como toda ese discurso de los hippies, pues ahora en los shifts también está este discurso y esta forma de expresarse con indumentaria y con garritas o con cola o con cosas que ellos se sienten que están en ese momento pues entre juego y entre grupo, ahí varía, ahí es la parte donde se va analizando, pero siempre hay que estar cuidando que estén como dentro del juicio de realidad. Sí soy humano, ¿no? Pero me siento como si fuera un lobo, o me siento, o sea, es como esta parte, como los hippies. O sea, esto lo pongo de ejemplo porque puede que recuerden mucho esas etapas hippies o estas películas, si no vivieron en ahí, estas películas donde los hippies hablaban de esta manera. Ahora, diagnóstico diferencial, fandom versus identidad. Está el furry y está el terian. El furry es eh, esta persona que se viste totalmente de un animal, ya sea gato. Los gatos, ¿no? Suelen ser como muy frecuentes, pero bueno, si no perros o lobos o cosas así. Y es un hobby. Es una subcultura centrada en el aprecio por el arte, los disfraces y es una actividad lúdica. Es un cosplay, así como los que se disfrazan de todo el rollo de la Guerra de las Galaxias, ¿no? O de los cómics, o de perdón, o de cualquier no sé, la película que esté de moda y que se disfrazan de eso, es un juego, es un cosplay, es un hobby. No se creen realmente eso. Los Terians es una identidad, es el ser, es el sentir. Aquí sí, no es, me pongo florecitas así en la cabeza, en coronita, porque se ve bonito en los 70 y traigo el pelo largo lacio. No, me cambio el nombre a Luna y me voy a una comuna y canto y realmente estoy eh, muy involucrada en eso. Así como en los 70 estaba eso, aquí el Terian se siente
pero se identifica como humano, o sea, sabe que es humano, pero se siente como si fuera lobo, así como los hippies se sentían, ¿no? Soy la lluvia, soy la luna, ¿no? Se rebautizaban y estamos aquí en la tierra y somos parte de esta tierra, de este universo y cosas así. Eh, Aquí lo narran o lo mencionan así, estos jóvenes. Es una evolución de la identidad personal, no un pasatiempo, a diferencia del furry. Algunos furries además se sienten terians, o sea, son terians y son furries a la vez, no son excluyentes, pero sí es importante como definir qué es uno y qué es otro, porque ahorita cualquiera que vean vestido de animalito dicen, ah, es un terian, y puede que sea solo un furry, solamente es porque está pues en su juego. La siguiente, y bueno, etiología digital no es un invento del algoritmo, no tiene que ver con las redes. Ahorita muchos dicen, ay, esto es por culpa de las redes, casi casi las redes malditas están haciendo que nuestros niños, que nuestros jóvenes estén así, y no. Esto como Terian, así como comunidad Terian, ya existía desde 1992. Tiene más de 30 años de evolución documentada. Nace en los foros de Usenet, o no sé. Originalmente eran canales de discusión sobre hombres lobo. De ahí, en el 94, se organiza el primer encuentro físico como howl o aullido. En el 95 se consolida el término teriantropes, del griego terion, bestia, salvaje, y antropos, humano, y el símbolo teta delta que la comunidad adopta, ahí la letra teta por terian y la unidad a la delta que representa el cambio o la transformación. Entonces, veamos que ni tan siquiera es por TikTok o por las redes. Esto ya estaba consolidada como comunidad desde los 90. La siguiente, por favor. Y bueno, el espejo animal, una pulsión humana de 40,000 años. La idea de que los humanos poseemos una conexión profunda y transformadora con lo animal es una constante antropológica. Aunque en este momento no hay tantos, porque me puse a buscar realmente cómo estaban los antropólogos en este momento abordando lo que está sucediendo con los jóvenes. Realmente los antropólogos no están tomándole mucha atención, están como sin hacer una investigación profunda sobre el tema, pero pues es algo que se ha visto o se ha documentado, pues desde, por ejemplo, en el Paleolítico, Francia ya había pinturas rupestres, ¿no? Y estamos hablando de 40,000 años de antigüedad. Ahí estaban estas figuras mitológicas, mitad humano, mitad animal. Si pensamos en la literatura, pues cuántas historias no hay de que era mitad caballo, mitad algo, y no, las sirenas y todo esto de que era la mitad pez y la mitad mujer. Entonces, ya había como en la cultura popular, en el imaginario, esta visión eh, de hombres y animales fusionados como un ente. Y bueno, en el antiguo Egipto, la identidad divina fusionada con la biología animal, ¿no? En Anubis con cabeza de chacal y Bastet con cabeza de gato. Entonces, ya es algo que no es algo nuevo. En Mesoamérica, la siguiente, por favor. En Mesoamérica, los fiordos nórdicos
bueno, de Mesoamérica podemos poner algunos ejemplos hasta los fiordos nórdicos. Ahí en Mesoamérica, el nahualismo, ¿no? Esto, aquí hacen muchas bromas de, ay, sí, que no lo vea el abuelo, Alterian jovencito, porque le va a sacar el machete y no, le va a pegar porque es un nahual. Pero desde entonces ya en nuestra cultura ya se hablaba de esto, y ni hablar de esos guerreros jaguar o esos guerreros águilas, ¿no? Que también era como algo parte espiritual y algo como muy, muy vanagloriado que fueran un guerrero jaguar o un guerrero águila. O en los tótems en Norteamérica, de los indios de Norteamérica, ¿no? Animales de poder con pilares de personalidad, guiando la naturaleza interna de las naciones originarias. O sea, ellos veían eso no como algo de castigar o algo punitivo o de agarrar a patadas, como algunas personas lo hablan ahora, sino como, como hasta una forma de que esas personas eran tomadas en consideración, se escuchaba lo que decían, ¿no? Y bueno, en los vikingos, los guerreros consagrados eran, eran como los osos o los lobos. No puedo pronunciar esa palabra, pero si alguien sabe cómo pronunciar la palabra, es bienvenido al final de la ponencia para que nos aclare cuál es la pronunciación de los hombres, de los guerreros vikingos lobos, ¿no? Y bueno, adoptaban esta psicología y ferocidad del animal a la hora de la batalla. Algo importante aquí, todos eran hombres, todos seguían con su vida, pero ese espíritu animal los ayudaba, les daba la energía, les daba la fuerza, les daba la visión, el enfoque. Esa es la parte de cómo, a través de la historia, esa fusión animal era como esta parte espiritual hacía que la persona que lo tuviera fuera pues más fuerte, más lúcida, más inteligente. Entonces, con eso, pues podemos ir un poco entendiendo de dónde sacan estos jóvenes ahora estas ideas, de que es algo espiritual, de que es algo que ellos sienten, y es algo que más adelante vamos a ir viendo, que es algo que hay que ir preguntándoles a los jóvenes. La siguiente. Y bueno, el canal cambió, pero la necesidad permanece, ¿no? Ahí, pues ya no es enfrente de la fogata y en un rito místico, espiritual, es más con un celular, con un smartphone y tomándose fotos, con selfies. Y entonces, al final de cuentas, este acercamiento o esta inquietud del humano con el animal, deseando esas cosas que admira en algunos animales, pues ha estado persistente a través del tiempo, ¿no? Y cómo antes era a través de, ¿no? Estos rituales, y ahora pues es una comunidad, es otro tipo de rituales con la tecnología. Pero bueno, sigue buscando ese adolescente o ese joven, ese espejo animal, ¿no? A través de buscar su identidad a través de las características que ven los animales en sí mismo. Y bueno, traduciendo la cultura a la medicina, me gustó poner una analogía con el rash, ahorita que estaba de moda y han estado hablando todo el mundo del sarampión. Y digo, no está de moda, ay, no, no, es algo que está, pero todo el mundo lo está hablando del sarampión. Pues se me ocurrió eh, tocar como esto que está ahorita en boga también. Pues si un paciente llega con un sarpullido, no le
amputamos el brazo. No evaluamos si es alergia, o sea, lo que hacemos es evaluar qué tiene. ¿Alergia? ¿Dermatitis por contacto? ¿Es un virus sistémico? O sea, empezamos a averiguar qué es lo que está pasando, como antes de pensar en eso está mal, hay que quitarlo. Y pues bueno, la evaluación del huésped completo, ¿no? Con el adolescente Terian, la máscara o los Quadrovics, pues vienen siendo lo que se ve, es el rash. El tratamiento punitivo, castigar, prohibir, pegar, decir que te voy a castrar, pues solo inflama la conducta, porque no estamos averiguando qué es lo que está pasando ahí. Nuestro trabajo es evaluar, pues esa como inmunidad psicosocial. ¿Es una forma de lidiar con el estrés o disforia? ¿Existen factores protectores en tu comunidad? Y bueno, ya hay muchos estudios desde hace bastante tiempo, pero bueno, que hablan de esta identidad terian. Puede llegar a ser hasta como un factor protector en algunos grupos vulnerables como son los autistas o algunos neurodivergentes, porque al final de cuentas encuentran ese sentido de pertenencia que no encuentran en otros lados. Dentro de este espectro autista, algunos pueden llegar a sentirse como no empatan, no se sienten afín a otros jóvenes. Y dentro de este grupo, de estas comunidades, como lo que hacen, pues es aullar, es brincar, es hacer, pues a veces se sienten un poco más unidos y es hasta un factor protector. La siguiente, por favor. Ya. El desarrollo identitario como estado de vigilancia médica. La identidad terian no es una urgencia psiquiátrica ni una enfermedad a curar. Es comparable a un embarazo, o por lo menos así lo quise comparar yo. ¿Cómo ponemos esta comparación? Se me ocurrió de que, ¿cómo dicen a las mujeres embarazadas? Ya se va a aliviar. ¿Está realmente enferma? ¿Hay algo que curarle a la embarazada? Pero es una forma coloquial que hablamos, ¿no? Es la forma en que vemos lo que está diferente. Pero es un estado de cambio profundo. Implica transformaciones fisiológicas, sociales y psicológicas, tanto en la embarazada como en el terian. Entonces, pues no decimos que se va a aliviar del embarazo, así como de la adolescencia, no se alivia, es un proceso. Y dentro del proceso de adolescencia, como ya vimos en la parte histórica, pues de repente son choqueantes los adolescentes. Desde Sócrates, desde antes de Cristo, son choqueantes los adolescentes. Desesperan al adulto, asombran. ¿Cómo puede hacer esto? Ahora, como en todas las etapas y en todas las épocas, no es solamente ver, y como las embarazadas, no es solamente decir, está embarazada. No, pues si ya vemos, hay que estar vigilando, hay que estar, ¿no? Llevando ese control prenatal. Aquí también hay que llevar ese control, esa revisión, esa observación de que todo siga bien, de que no aparezcan algunas cosas que dentro de lo que pareciera que no es que se va a aliviar, que no es una enfermedad en la embarazada, pues acá también, que no aparezca algo que es una comorbilidad de algo que ya traía o que no aparezca una enfermedad que sale como la preeclampsia, que ya sí es un padecimiento, que ya hay que intervenir. Y bueno, nuestro objetivo es diferenciar la exploración normal
de la identidad, de las complicaciones patológicas, aislamiento severo, depresión, desconexión de la realidad. Si vemos que el adolescente no está ya yendo a la escuela, pues hay que pensar qué está pasando, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que estar observando. Vamos a ir ahora a la siguiente diapositiva y voy a ir explicando esta frontera clínica entre la identidad y la conducta desadaptativa. Y la máscara como escudo, un espacio seguro. Ahí puedo expresar, bueno, si fuera adolescente, ¿no? Ahí pueden expresar pueden expresar lo que sienten, lo que son. Puede ser un alivio de la ansiedad social, mientras no sea un trastorno de ansiedad social, sino simplemente como este disconfort. Es totalmente normativo. Y la máscara como arma, esta desindividualización, esta máscara que usan para el anonimato. Algunos grupos se reúnen como manadas y empiezan a acosar a gente que pasa. Algunos muerden, algunos aruñan, persiguen. Y verdaderamente eso es un acoso. O sea, entre escuelas hay niñas que se asustan. He visto videos o reportes de caso de niñas que se asustan porque la manada la acosó. Eso es una conducta disruptiva. Eso es un tipo de bullying. Eso es un tipo de agresión. Entonces, eso no es simplemente que se aterian. Ese es que está utilizando la máscara para agredir. Por ejemplo, el fútbol. El fútbol es un deporte, ¿no? El fútbol genera pasión. El fútbol genera comunidades. Genera grupos muy sólidos. Pero por los hooligans, vamos a decir que hay que quitar el fútbol, que el fútbol es el problema. Por las personas que algunas veces, ¿no? En el anonimato de la masa avientan pipí y ahí va el agua, ¿no? Hay que decir que se cierren los estadios porque avientan pipí. ¿El problema es el fútbol? ¿El problema es los estadios? ¿O el problema son esos individuos o esos grupos que cuando se sienten protegidos por el anonimato o por las masas, agreden? Hay que diferenciar para no querer cortar el brazo del que tiene rash. ¿Sí? Para ir específicamente a lo que está siendo un problema que hay que intervenir. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos al semáforo clínico. Verde, exploración normativa. Escenario, el joven practica sus cuadróbics, usa su YER en la habitación o con amigos, pero su vida humana sigue su curso. Mantiene su rendimiento escolar aceptable, sostiene relaciones sociales saludables, sean o no terians, cumple con los hábitos de higiene y responsabilidades en casa, o sea, no se anda haciendo popó donde se le antoja, diferencia perfectamente la fantasía de la realidad. Acción pediátrica, médica o del familiar. Hay que tener una observación pasiva. Recomendar a los padres curiosidad sin juicio y validación.
¿Qué significa para ti ser un zorro? ¿Por qué elegiste zorro y no gato? ¿Qué es lo que admiras de los zorros? Al final de cuentas, ahí estamos viendo qué es lo que él quisiera hacer o cómo quisiera hacer. Desde ahí podemos ir viendo si hay algunos foquitos que se están empezando a prender como para el otro lado, ¿no? Porque los tigres, quiero ser un tigre porque los tigres matan. Ah, chihuahuas. No es como ya es rojo y sí es un asesino, no, pero es algo como que se tiene que empezar a evaluar porque, a ver, ¿cómo que quieres matar? ¿No? Y ya se empieza a ver. O es porque los tigres son grandiosos, nadie los intimida, pueden ir, ¿no? O sea, no sé, pueden ir por el bosque, pueden ir por donde sea y nadie los va a atacar porque ellos son fuertes. Ay, estamos hablando, a lo mejor, o sea, quiere que nadie lo ataque, ¿no? A lo mejor estaba sufriendo bullying. O sea, desde ahí, desde esas preguntas, nos vamos, nos vamos adentrando en lo que realmente piensa o siente o quiere ese niño o adolescente. La siguiente, por favor. Ahora vamos al amarillo. Ahí ya empiezan las señales de alerta. La identidad animal comienza a interferir con la funcionalidad diaria o se usa como único refugio ante el estrés. Los indicadores, aislamiento progresivo de amigos que no pertenecen a la comunidad terrier, angustia excesiva o irritabilidad severa si se le pide quitarse la máscara en contextos inapropiados, por ejemplo, si van a una cena familiar o si van en la escuela, lo castigan porque no se quiere quitar la máscara o cosas por el estilo. Baja ligera pero constante en el rendimiento académico. Y bueno, la acción pediátrica, ahí ya empiezan a evaluar los niveles de ansiedad subyacente, a investigar posible acoso escolar, si hay bullying, ya sea físico o cibernético, y tratar de fomentar el equilibrio, tratar de regresar al verde, no a que deje de ser Terian, no vayan contra ser Terian, sino con que regrese al verde, con que, pues sí, juegue, brinque, haga, se ponga su mascarita, su cola, pero que cumpla con todos los otros requerimientos de humano, porque es mitad humano y mitad animal. La siguiente. Y bueno, el semáforo rojo. Aquí ya patología y riesgo. Ruptura de la convivencia social. Signos de desregulación impulsiva o disociación. ¿Qué significa? Agresión física. Morder, arañar o atacar a otros justificándolo como un instinto. Acoso en grupo. Participar en manadas para intimidar a otros. Pérdida del juicio de realidad. Creer literalmente que ha mutado genéticamente. Abandono de la higiene personal o negativa a hablar, ¿no? Hasta pueden poner horarios para que se aterian y poner horarios de, mira, ya esta es la hora de cenar, quítate la máscara y la cola, y ahorita es la hora de cenar, vamos a cenar en familia y ahorita en este momento hablas. Hay como horarios, pero si no empieza a respetar horarios o nunca ha respetado horarios porque nunca han sabido los padres manejar bien los horarios, entonces ahí el manejo es de que los papás empiecen a trabajar sobre ese asunto. Acción pediátrica, interconsulta inmediata psiquiatría y o psicología clínica. Y bueno, vamos a tratar el trastorno de conducta o la psicosis en formación, no a la subcultura. El problema no es los Terians, es como les decía, no es el fútbol. Los hooligans en su violencia o los que avientan la pipí o los que se pelean después de los partidos, ese es el problema, no el fútbol, no los estadios, no la batucada. La siguiente. Y bueno, tratando al humano debajo del lobo.
el diagnóstico no está en la cola o en la máscara. El diagnóstico clínico está en el funcionamiento psicosocial del paciente. La adolescencia es una búsqueda incesante de identidad frente a un mundo que a menudo resulta abrumador. No tratamos a la bestia, tratamos la conducta, validamos a la persona y vigilamos a la manada. No es un problema de, no es un problema en sí del ser Terian. Hay que averiguar qué hay debajo y que siga siendo Terian. Pero si tiene alguna conducta del semáforo rojo, entonces hay que actuar. Y bueno, algo importante, cuidado y protección. Hay que cuidar a niños y adolescentes de posibles riesgos, sean Terians o no. Si salen solos al parque a brincar como gatos, como perros o lo que sea, pues hay riesgo de secuestro, hay riesgo de pedófilos, hay riesgo de muchas cosas. Eh, de que les empiecen a invitar consumo de sustancias y si hasta nuestros perritos, bueno, los que tenemos perritos, no los dejamos solos, que vayan al parque y regresen, espero que no lo hagan, ¿no? Porque los pueden atropellar, les puede pasar algo. Pues a nuestros hijos, a nuestros pacientes hay que recomendarles que no hay que dejar solos. Con los papás hay que hablar para que estén vigilantes. Sí, que los dejen ir a jugar, pero ir a jugar al parque a que brinquen y a que hagan, que vayan a sus reuniones Terians, que vayan a sus reuniones Terians. Pero estar ahí, porque a lo mejor entre los grupos Terians hay infiltrados. Nada más ver, pues que no se propase ningún Terian con otro Terian, ¿no? Eso es simplemente estar vigilantes, no porque sean Terians, sino porque a los niños y adolescentes hay que cuidarlos en lo que están creciendo, en lo que están identificando situaciones de riesgo y reconociendo situaciones de riesgo para ellos mismos. La siguiente, pues muchas gracias por su atención. Ahí están algunos datos de contacto por si tienen alguna duda después o si quieren que les envíe, tengo muchos artículos, muchos artículos. Si quieren que les envíe algunos de los artículos, la lista de referencias, desde donde tomé todo esto, ¿no? Me dicen. Y los ejemplos del rash y la embarazada sí fue de mi cabecita, pero cualquier otra cosa que quieran, eh, si tienen, no sé si ahorita hay tiempo para preguntas. Sí, claro que sí. ¿O cómo lo manejamos, doctor? Yo creo que el doctor Arturo Loredo quiere el uso de la palabra. Le vamos a dar oportunidad. Adelante, maestro. Bueno, pues primero hay que felicitar a la doctora porque ha sido muy interesante su presentación de cómo nos ha llevado desde que está el hombre, desde antes de Cristo, como ya los egipcios se ponieron una máscara de zorros y todo eso, cómo ha venido evolucionando, luego los aztecas, luego toda la evolución que ha tenido el comportamiento de los seres humanos en ese sentido, sintiéndose animales. Pues no es una novedad. Es una novedad ahorita, porque no estamos acostumbrados a esta situación y pues sí saca de onda pues el problema que en un momento dado algún chico se ponga una máscara, entonces, o un adolescente, y no sabemos si lo hace con el afán de asaltar o de robar o de dañar a otra persona. En fin, eso hay que tener mucho cuidado, pero como usted lo señala, primero hay que saber por qué está teniendo ese chico de comportamiento, padres ausentes, padres dominantes, alcoholismo alcoholismo en algún miembro de la familia, adicciones en algún miembro de la familia, violencia familiar, en fin, ver qué hay
en el entorno que está haciendo que el niño tenga ese comportamiento. Luego después ver que no caiga en ansiedad, en depresión, porque el siguiente punto es el intento de suicidio y entonces o consumo del suicidio. Uno, uno tiene que estar muy atento a esas posibilidades, pero yo creo que lo que nos ha informado ha sido muy interesante para que nosotros los pediatras tengamos que manera de resolver este asunto, orientando a los padres fundamentalmente, a las familias y también platicando con los chicos. Felicidades, doctora, muy amable. Muy amable, Gracias. doctor Loredo. Fíjate que escuché tu plática, te felicito. Es un reto verdaderamente hacer una presentación así, porque efectivamente tiene mucho tiempo, pues si queremos decir el Osterians. Pero hay una connotación que deberíamos de fijarnos en la época, en las circunstancias y los motivos de por qué. Entonces ahí me cuesta un poco de trabajo. Por ejemplo, hablaste de los hippies. Bueno, los hippies eran una generación de la posguerra con una gran necesidad de vivir intensamente porque podían morir en cualquier momento y además hubo una desorganización social, por así decirlo, porque las mujeres empezaron a trabajar para hacer productos de guerra. Y muchos de los hooligans fueron criados sin la presencia de la mamá, que era lo que era común. También el acto de rebeldía, no solamente de los hooligans, sino de todos los grupos que vinieron después, obedecían en mucha manera pues, a los cambios políticos, geopolíticos, económicos y al aumento de la población. Eso hacía que, pues, actualmente es reconocido y normal que ambos padres deciden casarse y ambos trabajan y tienen un proyecto de vida. Muchos que rebasamos 70 años, pues eso no era así en esas generaciones. La mujer se encargaba del hogar, de criar a los niños y el padre era un proveedor. Y existían una serie de consecuencias de eso. Yo lo que veo actualmente, pues son muchos factores actuales, el Internet, la difusión de noticias de manera globalizada, el enterarse de cosas que suceden a la distancia y el anhelo en algunas ocasiones por aspectos socioeconómicos, culturales. Vemos ahorita la guerra de Irán y decimos, qué barbaridad. Bueno, es que allá tienen una forma bien diferente de lo que vivimos aquí. En Qatar, por ejemplo, no podía llegar un homosexual porque le iban a hacer barbaridad y media o lo metían a la cárcel. Entonces yo creo que hay que situarse finalmente en dónde, cómo, por qué y cuando hablamos de los TENIAS, a mí se me antoja investigar qué pasa con ese hogar, de dónde viene ese niño, cómo son los padres, cómo ha sido su crianza, con quién se relaciona esos primeros 5, 7 años, que es la psicoidentificación sexual, y de ahí, pues, cuáles son sus necesidades, sus fobias, sus miedos, sus temores, etcétera. Y yo creo que hay una explicación para mí de los Terian. Primero, no han encontrado una identidad. Eh, De la adolescencia, doctor, perdón que lo interrumpa, eh, pero no es, eso es volver a patologizar a los Terians. Los Terians no son una patología. No es porque los papás se divorciaron, no es porque por culpa del internet, no es por TikTok, no es por las redes. Eso es algo que simplemente buscan una comunidad. Todas las generaciones han buscado una comunidad. Los rebeldes, ¿no? Los rock and rolleros, los satánicos del metal, ¿no? Ahí con su lenguota, los Kiss, ay, tan feos, ¿no? Yo estaba por ahí, pero bueno, pero nunca me puse de Kiss. Pero al final de cuentas, más que ver ese trasfondo de familia sería
para ver, para pensar en cómo va a reaccionar la familia con esta muestra de identidad, de esta búsqueda, porque la búsqueda de identidad va más por el quiero ser como el lobo, quiero ser como el zorro de inteligente, quiero ser como, como muy enfocado como el águila, ¿no? Esa es la parte que están buscando como su identidad, como esa mezcla de lo que valoran en los animales. Ser leal, sí, la familia tiene que ver, pero la familia, el riesgo es de que los maltrate por ser Terians, les pegue y los castigue porque no comprendan. Entonces, nuestro deber como profesionales de la salud es educar para que no castiguen la acción, que no los maltraten, no tanto patologizar el ser Terian, como no se puede patologizar el ser hippie y no se puede patologizar el ser rock and rollero o metalero, rockero, no sé, emo. Y puedes decir, bueno, los emos tenían alta probabilidad de tener depresión. Sí, aquí pues hablan hasta de autismo, de TDAH, de enfermedades o sea, de padecimientos neurodivergentes o algunos otros factores en algunos estudios, pero leí, creo que una de las preguntas era cómo lo diferenciamos de un trastorno psicótico, porque están en la realidad. Ellos, los Terians, se identifican como humanos, pero con un espíritu animal, ¿no? Como esta visión que traigo desde el pasado, que es muy humano, el fusionar lo animal con lo humano. Entonces, no es una patología. No hay que golpearlos, no hay que castrarlos y no hay que juzgarlos. No hay que poner el estigma de están enfermos, porque sus papás, porque la familia. No, es una expresión de su identidad como adolescentes. Adolescentes tardíos, algunos, quizá, pero adolescentes. Muy bien. Están en esa búsqueda de su yo. Muy bien. Aquí hay felicitaciones. Idelsa Velázquez Ochoa la felicita. La licenciada Minerva Refugio Cadena también la felicita. Eh, ella le interesan las referencias. Nicolás Ramos, ¿cómo diferenciarlo de un trastorno psicótico? Es una pregunta. Sí, he estado viendo como que esta preocupación de que si están fuera de la realidad. En las personas que se están fuera de la realidad van a, por si se fijan en el semáforo, puse verde, amarillo y rojo. El rojo empieza a aislarse. Sean Terians o no, cualquier niño o adolescente que se aísla es un foco rojo. Somos, o sea, esta parte buscamos, somos seres sociales, buscamos hacer pares. Entonces, el que se empieza a aislar, el que empieza a tener alteraciones del sueño, o está deprimido, o tiene un trastorno de ansiedad severo, o un trastorno psicótico. ¿Por qué estos se pueden confundir con un trastorno psicótico como paquete? Pues porque se visten de otras cosas y piensan y dicen, ay, sí, yo soy un perro, pero lo dicen dentro del juego, dentro de la búsqueda de identidad, de lo que quieren ser. Pero si hablan más tranquilos con ellos,
sí aclaran, bueno, no, sí, sí, sé que soy humano, ¿no? Pero quiero ser como un zorro, pero mi espíritu del lobo está dentro de mí, el espíritu de un chihuahua, porque soy ladrador, ¿no? Y cualquier cosa me pongo esa calepunta y no me achico, ¿no? Aunque esté un Rottweiler enfrente, yo me pongo a ver, ¿no? Puede que sea esa la razón, o sea, hay que preguntar por qué eres un chihuahua, por qué eres, y sale esto, o sea, es la diferencia entre porque quiero ser así o porque soy así, pero sé que no soy un perro, o sea, si ya hablan bien con ellos, sin la pose, sin la, ¿no? Porque cuando están los adolescentes de pose, o sea, si hacen la pose, entonces cuando baja la pose del adolescente y empiezan a hablar ya más claro, ahí es donde se puede encontrar que no están psicóticos. Entonces es hablar con ellos, Fíjate como, que, como clínicos. fíjate que en la década de los 70s, 80s, no recuerdo bien, en Europa viene una tendencia de hombres tipo Drácula, o sea, hombres vampiros y que consumían sangre y todo, y se reunían en comunidades de manera secreta y de Eran repente los llevaban, darketos, los góticos y los vampiros en esa época. sí, 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 bueno, pero mataban gente y se tomaban la sangre. No, no mataban Este, gente. bueno, Y su sangre a veces era sangre animal. La mayoría de las comunidades. No dudo que hubiera algún grupo que utilizaran la máscara del vampirismo para hacer cosas. Pero, o sea, hubo muchas comunidades y grupos de vampiros, de góticos, ¿no? Y no mataban. Hacían, les encantaba hacer como que tomaban sangre y a veces era un brebaje ahí espeso que parecía sangre, pero les encantaba hacer el show. pues sí, bueno, tendremos que consultar esta situación, pero Pero definitivamente sí, no que dudo que hubiera habido, o sea, no dudo que hubiera habido algún grupo, como usted dice, en Europa, pero no eran asesinos, o sea, no era el todos. Es como pensar, los mexicanos son violadores, estilo Trump. Pues no, no, o sea, sí hay violadores en México, pero la gran mayoría no son violadores, ¿no? sí, sí, yo creo que a veces es un poco peligroso generalizar, como tú bien lo dices. Eh, por ejemplo, en el caso de los hooligans, cuando se crearon, los hooligans tenían una razón de rebeldía y que utilizaban cuando se reunían y cuando podían verlos y causar un efecto de esa rebeldía. Que utilizaban el equipo de fútbol o el partido de fútbol es una cosa, pero eso no tiene nada que ver con el fútbol. El problema son en realidad los hooligans y lo que estaban haciendo. Pero también en las luchas, en el box, y hay una serie de gente pues que se reúne porque se siente envalentonado en ese momento. Entonces yo siento que de alguna manera, a mi manera de ver, creo que hay un conflicto de identidad muy serio y aunque sea de, porque igual también puede tener el gusto de tocar el piano, ser artista, hacer una obra, otra serie de cosas que son humanas y no necesariamente tener que recurrir a un pet. Ahorita que mencionaste lo de la rebeldía, pues yo vengo de una generación de rebeldía. De los inicios de los 50, pues me tocó gran parte de los hooligans y todo eso. Todos los adolescentes han tenido a través del tiempo su época, porque es parte de la etapa. Desde antes de Cristo, ya lo decía Sócrates, Sí, sí, ¿no? bueno, estoy hablando de mi etapa de adolescente y yo la verdad que en mi etapa de adolescente estábamos más preocupados pues para salir, tratar de estudiar, formar algo
Y en muchas ocasiones decíamos, bueno, pues yo no quiero pertenecer a esta clase, quiero superarme, ¿no? Y nos embarcamos ahí. A mí me gustaría mucho saber si en las comunidades pequeñas, en los pueblos, porque siento que es algo de un nivel socioeconómico, algo de las ciudades, y me encantaría saber si en pueblos pequeños se da también este fenómeno de los Terians, porque siento que Muy existe una probablemente serie no, de... porque hay una pirámide. Hay una pirámide donde lo primero que hay que hacen o que se necesita en estos pueblos es sobrevivir, alimento, ¿no? Techo, hay una serie de cosas en donde todo su energía, pensamiento, todo está enfocado en sobrevivir. Pues sí. Y ya Seguimos. luego en esta pirámide empieza a haber otros indicadores, o sea, entre más estén cubiertas las necesidades, más puede haber estas crisis de identidad. No tiene que ver tanto con si son padres ausentes o si, o sea, tiene que ver con a qué, o sea, es en esta pirámide, ¿qué pensamos? ¿No? Sí. Si solo tengo que estar pensando qué voy a comer al rato porque no tengo dinero y porque tengo que salir a trabajar, aunque sea niño o adolescente, pues qué terian ni qué terian, qué lobo ni qué lobo. O sea, ni se me ocurre. ¿Por qué? Porque tengo que cubrir mis necesidades básicas. Después es como una pirámide, entre más arriba, pues un individuo empieza a pensar en cosas existenciales. Pues sí, definitivamente. Hay felicitaciones de Noemí González García, Rosa María Berea Gutiérrez, Froilán Guerrero de la Ciudad de México, de Maracaibo, Venezuela, el doctor Nelson Faría Montiel, y de Elisa Velázquez Ochoa, Noemí González García, el doctor Segovia, eh, Nicolás Ramos, Laura Moreno. eh, Esmeralda, Nicolás Ramos, creo que Nicolás Ramos es de Colombia, si mal no recuerdo. Anel dice, el problema es la perspectiva que se tiene de los Terians como un fenómeno social por ser socialmente no normal, por salir de lo común visto. Bueno, es que ahora ellos mismos se graban su video en TikTok, ¿no? Y se toman selfies y todo eso. Entonces, la doctora Lilia Gómez dice, muchas felicidades, excelente ponencia, doctora. Una de las necesidades sociales de la mente en el sentido de pertenencia a una comunidad y de ahí la búsqueda de formar parte de esta vertiente que además les valida su identidad al encontrar estos grupos. La doctora Froilán Guerrero felicita nuevamente, dice, gracias por el recorrido que nos dio de las tendencias y expresiones de adolescentes. Felicidades. Felicitaciones de Noemí González, Laura Moreno. Dice, ¿por qué algunos se identifican como autistas y no tienen un trastorno de neurodesarrollo? ¿No será más bien que quieren formar su comunidad? No sé si le quiere contestar. En en el estudio que hicieron, bueno, del que hablé de los autistas y de pacientes neurodivergentes, en ese estudio los evaluaban los clínicos. No era como que ellos se autopercibían como autistas. Fueron clínicos que ingresaron pacientes Terians y ahí fue que descubrieron, ¿no? Que los que estaban dentro del espectro autista podían. Ahora, ese espectro autista, hay muchos tipos de autismo y hay un grupo
de autistas o del espectro autista que no tienen retraso mental, que pues realmente podrían confundirse con cualquiera. A veces se nota mucho por su forma de hablar, que tienen un cantadito raro, ¿no? Pero si no son como expertos clínicos, pues nada más dicen, ay, habla como rarito. Alguien puede decir, ah, es como los norteños, como acentos, ¿no? Que hablan como rarito, ¿no? O los del sur, o cuando los jarochos o los chilangos, ¿no? Vamos a diferentes lados, pueden decir, ay, habla como rarito. Pero en realidad el clínico se identifica, aquí pareciera que es espectro autista por su forma de hablar, por algunas cosas, por el tipo de lenguaje, que es como muchísimo más literal, ¿no? No entiende algunos chistes, algunas cosas, no porque no los entienda, porque no es jarocho y están subidos de color, sino Oye, de verdad también no. tienen otra forma de pensar y de contar chistes. El doctor Wilfrido José Duarte dice, buenas noches, antes que nada felicito a la ponente, muy didáctica. Les comento que por aquí en la Sierra Norte de Veracruz no hemos visto ningún terian. Eh, Están más saludos, preocupados doctora por Alma. sobrevivir. Saludos, doctora Alma. Mariana dice, excelente ponencia, despejó muchas dudas e inquietudes. También el doctor Wilfrido solicita bibliografía. En Ah, fin, ok, claro que sí. eh, la verdad que es un tema para mí apasionante porque todas las cosas que yo digo, bueno, ¿cómo eras tú? Me encantaría preguntarle a mis jefes de servicio, a mis maestros, el doctor Pumate, Calderón Jaime, o sea, gente así, preguntarle, ¿cómo eras tú de adolescente? ¿Verdad? ¿No te dio así por vestirte de algo así de lobo? La película de la Caperucita que se vestía de lobo y todo eso. O sea, yo creo que el ratón Crispín, y hay un montón de cosas, pero lo utilizaban como una sátira, una inconformidad, y entonces el tener un personaje animal pues, les permitía, el tal Garrumo o Garrufo o algo así, ya tiene unos años también, eh, que pues satiriza esa serie de situaciones. Y definitivamente que hay mucho para cortar. Yo creo que vamos a tener que hacer otra plática, más o menos relacionada, porque eh, ha sido muy buena esta plática, muy didáctica, y nos ha despertado a muchos de nosotros pues, la curiosidad y la reflexión y seguramente que cada quien tiene su visión, pero es un tema que, pues, en el entorno, en tus vivencias, en la edad que tienen, en lo que consideras que debe de haber un orden o una disciplina, pues a lo mejor es muy conveniente porque, y lo digo porque ahora pues se ha normalizado en que se robe, se extorsione, haya delincuencia, asesinen, masacren, descuarticen a gente. O sea, como que se ha normalizado. Ah, sí, pues bueno, sí. Bueno, pero no es normal. Y cuando vemos estos fenómenos sociales tan serios y recurrimos a cómo estuvieron los orígenes de la familia, de la crianza, etcétera, pues entendemos un montón de cosas. Caray, pues ¿qué esperaba? ¿Qué fue lo que vio? ¿Cómo lo crearon? ¿Cuáles fueron sus valores? Y me parece muy fácil entenderlo de esa manera, pero me voy a tener que poner a estudiar más acerca de los terios y estar leyendo la bibliografía que nos va a mandar ahí en el chat. Entonces yo quiero pedirle Igual, que nos dé, ¿saben qué estoy pensando? Sí, mándenme sus correos o después aquí en lo pongan para que con el doctor Eduardo me mande todos los correos. ¿Saben por qué? Porque lo que puedo hacer es subir todo a una carpeta de Google y nada más lo comparto para no estar mandando a cada uno sí, bueno, y que no se me pase el que lo alguien. solicite, le mandamos el link y asunto arreglado. Ajá, Doctora, es más eh, fácil, que nada más le pongo en mi archivo, o sea, en el
la carpeta de Google, los pongo y ustedes ya van a poder ver que ya los compartí. Tengo que ponerlos en una carpeta porque los tengo. Les Ya recomiendo están una mandando los correos, así es de que le Consensus. voy a mandar el chat. Sí, ya sé. Este, Consensus es una aplicación, bueno, sí es una IA o aplicación donde pueden hacer búsquedas médicas, científicas, cuando tengan así algo que hacer presentación o dudas sobre un tema, y ahí les saca toda, o sea, pueden hacerlo gratis o pagando, ¿no? Si es gratis, creo que son 10, 20 artículos nada más, pero si es pagado ya les da muchas más artículos. Entonces, pero puede ser gratis, ¿no? Y pueden estar haciendo estas búsquedas que en PubMed, o sea, hacen las búsquedas como en todas las, de un tema, en todas las revistas, en todas las plataformas, PubMed y todo esto. Entonces ya no hay que estarse metiendo de uno en uno y hacer la búsqueda, que uno puede tardarse mucho. Aquí, Consensus eh, es una maravilla por si a alguien le interesa. muy bien. Doctora, pues quisiera que nos diera un mensaje final para cerrar esta transmisión. No estigmaticen a los Terians, no patentes mostrándose como los hippies, sí, como eh, los rock and rolleros, como los Gracies o grasosos en inglés, ¿no? Los, todas estas, todas estas culturas o grupos que se han mostrado a través de los tiempos y que han sido muy criticados por los adultos de su momento, ahorita les está tocando a los Terians que los adultos los vean como, pues hay que patearlos, hay que castrarlos, hay que, ¡oh! ¿no? Yo cada vez que oigo cosas así digo, ay, pobrecitos, no, 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 no les peguen. Y me ha tocado ver videos que les empiezan a pegar cuando los ven en la calle. O sea, qué discriminación, qué cosa tan más. O sea, ¿quién está mal ahí? ¿El adolescente que está expresando o los adultos que le están pegando o están haciendo burla digital, acoso digital por medio de videos que pueden sonar graciosos, pero pues es como los chistes, ¿no? De las mujeres, ¿no? Cargadas, como, ¿en qué se parece una mujer y una escopeta? Ay, me acuerdo cuando lo dijo un maestro, qué coraje me dio. ¿En qué se parece una mujer y una escopeta? En que debes de tenerlas cargadas y en un rincón. Feo, ¿verdad? Pues de igual forma, bueno, espero que los hombres no piensen que sí debe ser así, espero. Pero son chistes, puedes de repente pues decir, ay, pues sí, dan risa porque suena graciosa la idea, pero es una agresión. Muy bien. De Muy igual bien, pues forma, hacer bromas a estos adolescentes es triste. muy bien, pues siempre es muy interesante escuchar las opiniones y las visiones de expertos en algo que cada persona pues tiene su propio mundo y cada persona tiene sus propias vivencias y valores y ideas de lo que debe de ser. Y yo quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz la videoconferencia a la doctora Alma Lenz Ramírez, maravillosa conferencia, y estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube para el que desee consultarlo. Quiero agradecer a los que se unieron en la plataforma de YouTube, eh, a los de Facebook y a los que se unieron aquí en la sala de Zoom. Así es de que no me resta no más que
agradecerles, desearles buenas noches y nos vemos pronto. Buenas noches.